Muy buenas a este video de Flor de Anatomía, y este video es continuación del video anterior. Continuamos con el estudio de las generalidades de la artrología. El video anterior, si pueden, mírenlo, que tiene que ver con el origen del desarrollo de una articulación. Estuvimos hablando del origen de las articulaciones inmóviles, que podían ser sin condrosis y sin fibrosis o suturas, de las articulaciones semimóviles, que podían ser anfiartrosis o diartroanfiartrosis, y el origen de las articulaciones móviles o diartrosis. Y luego estudiamos las características de las articulaciones inmóviles y semimóviles, y en este video, porque es un poco más extenso y amplio, vamos a estar desarrollando las características de las articulaciones móviles o diartrosis, que son las que más comúnmente conocemos, que forman parte del aparato locomotor para favorecer el movimiento. Y para que una articulación sea una diartrosis, tiene que cumplir con tres características fundamentales. Punto número 1, que las superficies articulares estén revestidas de cartílago articular o hialino y separadas por una cavidad que se denomina cavidad articular, a través de las cuales se va a producir el movimiento. La segunda característica es que estén unidas estas superficies a través de una cápsula articular y en la periferia por ligamentos periféricos, ¿sí? Y el tercer requisito es que exista una membrana sinovial que, como vimos en el video anterior, se encuentra en la capa profunda de la cápsula articular, porque es la encargada de secretar el líquido sinovial o sinovia, que una de las grandes funciones que tienen es generar una lubricación entre las superficies articulares, facilitando así el movimiento articular y evitando el roce de los cartílagos articulares entre sí. Entonces vamos a describir o meternos de lleno un poquito más en profundidad con cada una de estas características de la diartrosis. Muy bien, y empezamos con la descripción de las superficies articulares. Dijimos que están cubiertas de cartílago articular, hialino o de revestimiento. Es una superficie lisa, la del cartílago articular, blanquecina, y que su espesor varía de 1 a 2 milímetros, y ese espesor depende de dos cosas: de la presión que soporte esa articulación, siendo más grueso en los cartílagos de las articulaciones de los miembros inferiores, que soportan más carga que la de los miembros superiores, y también según la forma de las superficies articulares, como pasa, por ejemplo, voy a acercar el esqueleto, como pasa en la articulación del hombro o glenohumeral, que es una enartrosis. Es un tipo de género de diartrosis, ya vamos a entrar en la clasificación, pero en estas superficies articulares del hombro, de la articulación del hombro, tenemos dos superficies de esfera, una que es convexa, que es la del húmero, que ya lo describimos en osteología, y otra que es una superficie cóncava, que es la cavidad glenoidea de la escápula, también lo describimos en el video de escápula. Entonces, en la superficie convexa, ese cartílago articular tiene mayor grosor en el centro de esa superficie, y en la superficie cóncava, ¿sí?, como es acá en la cavidad glenoidea, la superficie más gruesa se encuentra en la periferia de esa superficie. Entonces, corremos de nuevo al esqueleto y seguimos hablando del cartílago articular, en donde el cartílago articular o hialino es importante saber que no tiene vascularización propia, ni vasos sanguíneos propios, ni linfáticos, sino que se nutre, o su nutrición se da a partir de tres maneras: una, por imbibición del líquido sinovial; dos, por una red vascular periférica a la membrana sinovial; y tres, por vasos sanguíneos que están subyacentes al cartílago articular. Y después, como no todas las superficies articulares son congruentes entre sí, van a necesitar medios de adaptación o medios de ampliación de esas superficies para que pueda darse esa congruencia correctamente. Como medio de adaptación tenemos los denominados meniscos o disco interarticular, que se sitúa entre las superficies articulares y que tiene tres caras. Una cara que es periférica, a la cual se adhiere la cápsula articular, y dos caras que son libres y articulares y contactan con cada una de las superficies articulares. Esto es muy característico, lo podemos encontrar en los meniscos o discos interarticulares de la rodilla, ¿sí?, por los famosos meniscos de la rodilla, ¿no? Entonces,
Por otro lado, otro tipo de medio que genera una mayor congruencia entre las superficies se denomina medio de ampliación y tenemos los rodetes o labios periarticulares. No son interarticulares que están dentro de la articulación, sino que son periarticulares y ese rodete o ese labio se va a insertar en el contorno de la superficie cóncava de una articulación. También tiene 3 caras, ¿sí? Pero a diferencia de los meniscos, una sola de sus caras, que es la cara interna que mira a la articulación, es la cara articular, la que contacta con la superficie de articulares. Después tenemos una cara externa, ¿sí? Por fuera, que es en donde se adhiere o entra en contacto con la cápsula articular y ligamentos. Y luego una cara adherente o una base que se inserta en todo el contorno de la superficie cóncava. Voy a volver a traer el esqueleto, ¿sí? Y como ejemplo tenemos la articulación del hombro nuevamente, o glenumeral, en donde la cabeza del húmero es demasiado amplia para esta pequeña cavidad glenoidea de la escápula, por lo cual en este tipo de articulación glenumeral vamos a tener un medio de ampliación, porque necesitamos que esta cavidad glenoidea pueda ampliarse periféricamente y contener, ¿sí? Voy a dejar el boli, y contener a la cabeza del húmero. Entonces, ese medio de ampliación, ese rodete o labio periarticular, su cara adherente se va a fijar en todo o cara adherente o base, se va a fijar en todo el contorno de esta cavidad glenoidea. Su cara medial va a ser la que está en contacto con las superficies articulares, va a mirar hacia la articulación y es donde va a entrar en contacto internamente en esa articulación. Y la cara externa o periférica es la que mira hacia afuera, la que está hacia afuera, y es la que va a estar en contacto con esta cápsula articular y ligamentos. Y ahí ya tenemos una de las descripciones de la primera característica de la diartrosis, que son las superficies articulares. A modo de resumen, entonces, cartílago articular o hialino, medio de adaptación, meniscos o discos interarticulares, en donde adapta las superficies articulares, como la articulación de la rodilla, entre los cóndilos del fémur y las mesetas tibiales, y medio de ampliación, donde necesitamos ampliar esa superficie cóncava para que pueda albergar a esa cabeza, como sucede en la articulación del hombro o glenohumeral. Muy bien, seguimos con la descripción de la segunda característica de las diartrosis, que era los medios de unión, cápsula articular y ligamentos, en donde podemos decir que la cápsula articular se inserta, se puede insertar de 2 maneras, o próxima al cartílago articular, en el reborde periférico de ese cartílago articular o de revestimiento o hialino, ¿sí? Muy cerquita de ese reborde cartilaginoso, o a cierta distancia del reborde cartilaginoso. Y los ligamentos podemos hablar de 3 tipos, digamos, de ligamentos. Unos que son engrosamientos de la cápsula en zonas donde es necesario que la cápsula articular tenga más resistencia. Estos engrosamientos capsulares son un tipo de ligamento que se denominan ligamentos periféricos y que pueden representar músculos o tendones como vestigio de músculos o tendones que han perdido su función y que se han transformado en esa estructura fibrosa que son los ligamentos periféricos. Luego pueden ser ligamentos que son independientes a la cápsula articular, por así decirlos. Se los denomina ligamentos a distancia, como sucede, por ejemplo, en la unión en el antebrazo del cúbito y el radio, la membrana interósea, o entre la tibia y el peroné, que también tenemos membrana interósea en la pierna, o incluso también los ligamentos trapezoide y conoide que habíamos visto cuando describimos la escápula y la clavícula, porque conecta la apófisis coracoides de la escápula con la cara inferior de la clavícula. Estos ligamentos trapezoide y conoide también se los considera ligamentos independientes o a distancia. Y una tercera clasificación son ligamentos interóseos, que se encuentran
entre superficies óseas, pero esto no significa que sean intraarticulares o interarticulares, porque están separados de la cavidad articular por la membrana sinovial, y se los puede encontrar tanto entre los huesos del carpo en la mano o entre los huesos del tarso en el pie. Bueno, y vamos con la última descripción de la tercera característica de las diartrosis, que es la membrana sinovial. La membrana sinovial ya dijimos que se adhiere a la cara interna de la cápsula articular, y tenemos que hablar del concepto de receso o fondo de saco sinovial. ¿Qué es eso? Sucede, como hablamos recién, que cuando la cápsula articular se inserta, se puede insertar próxima al revestimiento cartilaginoso o se puede insertar a cierta distancia. Entonces, cuando la cápsula articular se inserta a cierta distancia, lo que hace la membrana sinovial es seguir la cápsula articular y después insertarse en el periósteo, en esa parte de hueso, en ese espacio que queda entre la inserción capsular y el revestimiento cartilaginoso o cartílago articular, hasta ahí, hasta el límite, ¿no? Eso se denomina receso o fondo de saco sinovial. Tiene la función de secretar líquido sinovial o sinovia. Sinovia viene del griego, que significa huevo. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial se asemeja a la clara del huevo, y en una articulación amplia, digamos, como la rodilla, se pueden extraer hasta 0,5 mililitros de cantidad de líquido sinovial. Y tiene prolongaciones, que pueden ser prolongaciones internas a la articulación y prolongaciones externas. Las prolongaciones internas, ¿sí? Se denominan franjas o vellosidades sinoviales, que junto con tejido adiposo que está adherido a la membrana sinovial también, van a intentar rellenar aquellos espacios que no pueden ser rellenados por el líquido sinovial. Por eso se los suele encontrar próximos a la interlínea articular. La interlínea articular es ese espacio entre, esa interlínea, ese espacio de luz que hay entre las superficies articulares. Y las prolongaciones también pueden ser externas, sobresaliendo, digamos, entre la cápsula articular o entre los ligamentos, y se denominan criptas sinoviales o folículos sinovíparos, y que hasta incluso pueden llegar a envolver ciertos tendones periarticulares. Bien, y damos por finalizado este video. El próximo video vamos a hablar de la clasificación de las diartrosis, porque a su vez existen dos clasificaciones, una en los géneros de las diartrosis según sus superficies articulares, y por otro lado se clasifican según los ejes de movimiento. Por lo tanto, el video que viene no solo vamos a hablar de la clasificación por superficies articulares, sino, si no nos queda muy extenso el video, también vamos a hablar sobre esa clasificación por ejes de movimiento, y vamos a ver qué tipo de movimiento hace cada género de articulación y entender los movimientos a través de ejes y de planos. Para eso te recomiendo que vuelvas al video, a uno de los primeros videos de Flor de Anatomía, que tiene que ver con generalidades de la anatomía, con planos y ejes de movimiento, porque te va a servir un montón para entender el próximo video que viene de las clasificaciones de las diartrosis. Entonces, si te gustó este video, dale un like, a compartir a la mayor cantidad de gente posible, que le sirva este contenido de Flor de Anatomía, contenido teórico por Instagram y por Facebook. Si quieres colaborar, podés hacerlo a través de la página Patreon, patreon.com/flordeanatomía, en donde podemos responder a dudas, consultas, clases en vivo, en directo, 1 a 1, mano a mano o de a grupo, para poder entender un poco más el cuerpo humano y su salud. Ya no puedo hablar más, acá se termina el video, así que gracias, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.